Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase de hoy, donde estaremos trabajando con los temas de la reproducción sexual y asexual, vegetal o de las plantas. En las plantas ocurre cuando una parte no especializada de la reproducción produce un nuevo individuo. En la reproducción asexual, el nuevo individuo se desarrolla a partir de una célula estructural. En ella interviene solo un progenitor. Cuando la reproducción asexual de una planta se realiza mediante intervención humana, se denomina artificial, reproducción artificial. Primero vamos a comenzar con la reproducción vegetativa, o sea, la natural. Tenemos reproducción por estolones, que son tallos que crecen paralelos al suelo y emiten raíces. Se producen así la fresa silvestre y las plantas forrajeras. Luego tenemos la reproducción por bulbos, que son tallos subterráneos formados por hojas carnosas y suculentas. Se reproducen así la cebolla y el ajo. Y por último, los tubérculos, que son tallos subterráneos con varias yemas de las que surgen los nuevos individuos. Se reproducen de este modo la papa y el ñame. Luego está la reproducción artificial, asexual artificial, donde interviene el ser humano. Tenemos la reproducción por esquejes, que consiste en la siembra de trozos del tallo de las ramas. Esta técnica se emplea con frecuencia en la siembra de la yuca. Cuando el esqueje contiene yemas, se le llama estaca. Tenemos también acodo, que consiste en cultivar parte de las ramas de ciertas plantas muy flexibles, las cuales se doblan hacia abajo. Se siembra la parte que queda tras el suelo o a ras del suelo, y cuando esta parte germina se corta y se trasplanta. El acodado se utiliza en la siembra de la higuera y la vid. Y por último, injertos vegetales, lo más simple, consiste en introducir un fragmento llamado injerto del tallo con yemas, injerto, de una planta en el interior del tallo de otra de la misma variedad o especie similar, con la finalidad de que crezcan como un solo individuo con características de ambas. En resumen, esquejes: coger un trozo de la planta, del tallo, de la rama y sembrarlo. A codo, sembrar una planta o coger una planta ya sembrada y luego, cuando crezca, doblarla para abajo hacia el suelo para que germine y así cortarla y trasplantarla y que crezca una nueva. Injerto vegetal: coger el tallo de una planta, utilizar eh, un otro tallo, una ramita o algo, un fragmento de otra planta de especie similar e insertarla en el tallo para que crezcan juntos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la reproducción sexual y una pequeña clínica botánica. Recuerden que la sexual es la unión de dos gametos o células sexuales, tanto femenino y masculino, donde ambos se juntan, dan con la fecundación y forman una célula que dará lugar a un individuo. Se clasifican o se distinguen diferentes tipos de plantas, entre ellas las espermatofitas. Las espermatofitas son plantas con semilla. Se reproducen sexualmente al unirse gametos masculinos, los granos se ponen específicamente con gametos femeninos, los óvulos. Los organismos espermatofitas se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Luego tenemos las briofitas, que es el nombre que se le da para el grupo de musgos, hepáticas y antocerontes. Son plantas no vasculares, lo que significa que no tienen raíces ni tejido vascular, sino que absorben agua y nutrientes del aire a través de toda su superficie. Luego también están las pteridofitas, que son plantas vasculares perennes sin crecimiento secundario y que no generan semilla durante su ciclo vital, sino que se reproducen mediante esporas. Tanto briofitas como pteridofitas se reproducen por espora y las estudia la botánica criptogámica.
Ya las espermatofitas y otras especies, tanto estas mismas, la estudia la botánica sistemática. Hay plantas con semillas, pero también hay plantas sin semillas, como los helechos y musgos. Se producen asexualmente y también de forma sexual, en etapas distintas de su ciclo de vida. A este fenómeno se le conoce como alternancia de generaciones, o sea, puede reproducirse tanto sexual como asexual. Las generaciones alternantes en las plantas sin semillas son individuos que producen gametos o gametofitos e individuos productores de esporas o esporofitos. O sea, pueden producir a lo largo de su vida tanto gametos como esporas. El punto es que son sin semilla, no tienen semilla. Las plantas con semillas se clasifican en plantas con flores o sin flores. Las gimnospermas son plantas sin flores. Son los equisetos, corníferas y sus sistemas reproductivos se llaman conos o piñas. Dentro de los conos femeninos, los óvulos se encuentran descubiertos y ya luego las angiospermas o con flores, los óvulos se encuentran protegidos dentro de los ovarios de la flor. Recuerden que en muchos casos la planta es la flor, que es el órgano sexual de la planta, es hermafrodita, porque contiene tanto óvulos como espermatozoides, no, sino que, porque son plantas, sino que contienen los óvulos y los granos de polen, que son los gametos sexuales de las plantas, y se pueden autofecundar. Muy bien, cabe destacar que las plantas también se pueden clasificar según la locación de los gametos en hermafroditas y unisexual monoica, dependiendo. Las hermafroditas, como ya hemos dicho en los anteriores videos, son las plantas en las que concurren los dos sexos de la misma flor, o sea, tanto femenino como masculino en la misma flor. Y la planta unisexual monoica es donde hay un mismo pie de planta, hay flores masculinas y femeninas. O sea, hay tanto flores masculinas como flores femeninas y las abejas o el organismo polinizador trasplanta el polen de una flor a otra o unisex o hermafrodita, donde el polen se extrae de la misma flor del estambre y luego se transporta al órgano reproductor femenino de la flor, pero en la misma flor, en la misma. O sea, la planta es tanto masculina como femenina en hermafroditas y en unisexual monoica, una es masculina y otra es femenina. Digamos, un ejemplo de esta hermafrodita es el tomate y unisexual monoica la papaya o lechosa. Aquí tenemos la estructura floral de las angiospermas que vamos a tratar más adelante en el curso de botánica. Oh my god, spoiler. Pero va a ser en una temporada lejana, así que eso no es ahora. Pero esto es un inicio. En fin, la estructura floral de las angiospermas o plantas con flores se ubica de tres partes principales. Pero antes de esas tres partes principales, vamos a ver la estructura general de la flor, que es el pedículo, el nectario y el eje floral. Eso ya es como si fuera el citoesqueleto de la flor, o sea, el esqueleto de la flor. Ya luego de eso se encuentra lo de los pétalos y todo eso. En fin, el órgano reproductor femenino es el gineceo, compuesto por el estigma, el estilo y obviamente los ovarios. El masculino, recuerden que esta es una hermafrodita, compuesto por los estambres propios del androceo.
donde está la antera y el filamento, que se encuentran tejidos conectivos y obviamente los granos de polen para polinizar la flor. Y ya por último el perianto, que atrae a los polinizadores como las abejas, que se compone de la corola, como dije anteriormente, los pétalos y el cáliz o sépalos. Y ahí pueden ver el ovario, ahí adentro, donde están los óvulos. Entonces, el organismo que lleve el polen desde los estambres hacia el gineceo, que es donde ocurre la fecundación, ya podrá ser el viento, el agua, una abeja, un murciélago, lo que sea, pero que lo entre. Y ahí se ocurre la fecundación y ahí se forma la semilla que forma nueva planta. No hay cigoto ni nada de eso, hay semilla. Ahora estaremos viendo el ciclo del angiospermas o plantas con flores. El primer paso es el florecimiento. En la planta adulta surgen las flores que contienen sus sistemas reproductivos. Luego viene la polinización, que es transportado el polen de una flor a otra por el viento o animales polinizadores. Luego la fecundación, donde un grano de polen desciende por el estigma hasta el ovario para fecundar el óvulo. Luego se forma el fruto, luego de la fecundación, cuya semilla contiene al óvulo fecundado. O sea que cuando tenemos una manzana y vemos la semilla, ese es un óvulo fecundado o contiene los óvulos fecundados. Y ya luego la germinación, cuando el fruto madura y cae al suelo, libera la semilla de la cual nace la plántula. O sea, obviamente, al menos que uno se la coma, el fruto, si uno se come el fruto, uno puede sembrar la semilla. Pero si cae el fruto, se va a descomponer y se va a sembrar sola. No sé si se le llega.